Buenas noches tengan todos. Permítanme, por favor, para empezar, 3 preguntas. ¿Y si el aborto fuera cosa de hombres? ¿Qué pasaría si fuesen ellos los que tuviesen que abortar? ¿Estarían en vigor las mismas leyes de hoy? Les voy a presentar de inmediato a Teodora Vázquez. Es salvadoreña. La condenaron a 30 años de prisión por un aborto espontáneo, natural, involuntario. Ella contó en este programa su experiencia y el dolor no solo de haber perdido a su bebé, sino el maltrato y las humillaciones que padeció de parte de los equipos médicos, policiales y judiciales. Exacto, esa misma pregunta me hicieron, que por qué había matado yo a mi hija. Y claramente en el momento ¿Y tú te respondió? Yo no he matado a nadie porque que no había matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Y me dijeron, desde el momento que este hijo está aquí y está muerto, tú lo mataste. Yo estaba muy mal de salud en ese momento. Perdía la conciencia a cada momento. Me golpearon. Traté de defenderme. Me dijeron que todo lo que yo dijera iba a ser usado en mi contra. Teodora Vázquez cumplió 10 años en la cárcel acusada de homicidio agravado. Cuando recuperó la libertad, esta mujer había perdido su matrimonio y su hijo, su primer hijo, casi no la conocía. 3 preguntas más y empezamos, si les parece bien. A ver, si usted cree que abortar es un crimen, o sea, si usted es pro vida, entonces, ¿quien apoye el derecho al aborto es pro muerte? ¿Qué de cierto hay en las denuncias de una mujer como la escritora argentina Claudia Piñeiro, invitada al programa de hoy, de que existe una suerte de conspiración, de operación que propicia el uso de ciertas palabras para manipular y confundir a la opinión pública ante el tema del aborto? Otra pregunta, ¿cuál debería ser la actitud ante el debate sobre el aborto y el derecho al aborto en un Estado laico? En el programa de hoy abrimos espacio a los que dicen sí y a los que dicen no. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo debe ser? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. De inmediato saludo a los 2 primeros invitados de hoy en CNN Buenos Aires. Las buenas noches son para la escritora, guionista y dramaturga argentina Claudia Piñeiro. Por cierto, recomiendo su libro Un comunista en calzoncillos, que es una maravilla de libro. Claudia ha sido, tengo entendido que ha sido usted asaltada hoy mismo por un ratero en plena calle. ¿Eso es verdad? Bueno, sí. Sí, en realidad no me llegaron a asaltar, pero sí me pusieron una pistola y no... Me fue medio escandaloso y se fue. Bueno, la primera vez que usted tuve está tranquila, está sana y salva. Bueno, que sea la última, por Dios. Claudia apoya la reivindicación femenina y está a favor de despenalizar el aborto en su país y en cualquier país. Bienvenida. En Ecuador está el señor Héctor Yepes, asambleísta, diputado que defiende, como él dice, la familia y la vida. Es un abogado notable, importantísimo, especializado en derecho constitucional y tributario y además es columnista del diario La República. ¿Cómo está usted, señor Yepes? Bienvenido. Muy bien, Camilo, muy buenas noches a todos quienes nos están viendo a esta hora y empiezo manifestando mi solidaridad con Claudia por el lamentable incidente que ha tenido el día de hoy. Bueno, pero está sanita y salva y ya me imagino que calmada a esta hora. Permítame comenzar con la señora Piñeiro, Yepes, por favor. Claudia, primera pregunta. Vamos a jugar a los supuestos. ¿Qué pasaría si fuesen los hombres los que tuviésemos que abortar? ¿Estarían en vigor las mismas leyes restrictivas de hoy o las habríamos cambiado a favor nuestro? Bueno, es como decís vos, una suposición. Uno no sabe exactamente qué pasaría, pero claro, es bastante razonable pensar que no, que el aborto ya sería ley, porque no solamente hay con el tema del aborto un uso del cuerpo de las mujeres, hay, digamos que el sistema, de alguna manera el sistema patriarcal y el sistema capitalista usa el cuerpo de las mujeres para distintas cosas, ¿no? Y una de ellas es la procreación.
que la procreación cuando es deseada, como decimos nosotros, la maternidad será deseada o no será, y la maternidad deseada por supuesto que es muy bienvenida, pero muchas veces hay personas, hombres o mujeres, opinando sobre el cuerpo de la mujer que ha quedado embarazada accidentalmente, que no quiso quedar embarazada, que no quiere seguir adelante con ese embarazo y por distintos motivos religiosos o lo que sea, se opina sobre ese cuerpo, ¿no? Pero también hay un montón de tareas que las mujeres hacemos con nuestro cuerpo gratis para que funcione el sistema. Entonces no es solamente el tema del aborto, la utilización del cuerpo de la mujer. Hay muchas tareas gratuitas dentro del sistema capitalista que las mujeres hacemos gratis desde hace muchos años, que nadie nos paga y que así funciona el sistema. Diputado Yepes, la Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la despenalización del aborto en casos de violación. Primero, ante todo, ¿qué opinión le merece que eso haya pasado? Yo voté justamente para impedir que se legalice el aborto en el Ecuador, y una aclaración. Se habló mucho y se mediatizó mucho el discurso del aborto por violación, pero en la misma moción en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, se proponía también legalizar el aborto por malformación de feto hasta el último día del embarazo. Usted sabe lo que es un aborto a un bebé de 8 meses de gestación, hay que sacarlo y matarlo. Eso es lo que proponían legalizar en el Ecuador. Claro, se arropaba todo bajo el discurso de la tragedia de la violación, que sin duda a todos nos duele, pero miren las contradicciones. Cuando yo proponía endurecer las penas contra los violadores, incluso cadena perpetua, o que salgan con un proceso de castración química como ocurre en 9 estados de los Estados Unidos, los mismos que pedían legalizar el aborto se oponían a endurecer las penas a los violadores, y el gobierno nacional incluso acaba de vetar increíblemente una ley que aprobamos para un registro público de violadores, que creo que es lo mínimo que debería haber para alejar a los pedófilos, por ejemplo, de las guarderías. Claudia Piñeiro, el señor Yepes, el diputado Yepes, ha dicho con todas sus letras que la violación no se previene legalizando el aborto. ¿Qué usted opina al respecto? Y nadie quiere el aborto para... Es que nadie está pidiendo el aborto para prevenir la violación. No entiendo cómo se pueden mezclar semejantes cosas en un argumento. El aborto se pide porque esa persona no quiso quedar embarazada, quedó embarazada por una violación, y entonces se recurre de esa manera a la posibilidad de interrumpir ese embarazo. ¿Qué tiene que ver con el castigo? El castigo es una cosa, el violador deberá ir preso, será juzgado, castigado, etcétera, pero no por eso la mujer violada tiene que pagar con su cuerpo las consecuencias de una violación. Son dos cosas totalmente diferentes, y cuando se las mezcla en el mismo argumento, lo único que se produce es confusión. Ahí vamos con el tema de las palabras. Se le mezcla a una persona en el argumento si hay que castigar al violador, si hay que tener un registro de violadores, si hay que no sé qué, y el aborto de la mujer que quedó embarazada, que no tiene nada que ver con eso. Es una mujer que quedó embarazada y no quiere tener ese hijo, frente a un castigo que va por causa penal y que no tiene absolutamente nada que ver con el destino de esa mujer. O sea, lo que logro entender es que más allá si una mujer ha sido violada o no, o si el chico viene con malformaciones, hay un tema para la señora Claudia Piñeiro de que no se penalice, no se criminalice a una mujer que no quiere dar a luz, que no quiere parir. Esa es la idea. Usted No. Yo obviamente no lo acepta el señor Yepes. Lo que yo dije es que el señor mezcló en el argumento el castigo al violador con el aborto de la mujer. Y el aborto de la mujer no tiene nada que ver con el castigo al violador. La mujer no aborta para castigar al violador. Al violador se lo castiga metiéndolo preso. Y la mujer que quedó embarazada por una violación tiene que tener derecho a interrumpir ese embarazo. No tiene nada que ver con el castigo del violador. Se mezclan en un argumento las dos cosas para confundir, me parece a mí. Señor Yepes, adelante. Bueno, yo estaba haciendo un relato de lo que ocurrió en el Ecuador, y es una realidad. Los que pedían el aborto o legalizar el aborto en estos casos son los mismos que se oponían a endurecer las penas contra los violadores. ¿Y por qué yo junto las dos cosas? Porque al menos en el Ecuador, y no pretendo con esto extrapolar a otros países, pero en el Ecuador sí hubo un debate conjunto de los temas. Ahora, si vamos a las palabras, yo creo que jugar con las palabras es hablar de interrupción del embarazo.
Según nuestra Constitución en el Ecuador, según el artículo 4 del Pacto de San José, existe vida desde el momento de la concepción. Y por tanto, cuando uno decide eliminar una vida, está matando. Eso no es una interrupción, porque no es que yo le quito la vida y luego la vida retorna. Eso implica matar a un ser humano vivo. Y yo admiro mucho que en el mundo de hoy haya un gran activismo para defender la naturaleza, para defender a los derechos de los animales, pero yo no concibo que nosotros pensemos que un bebé tiene menos derechos que un perrito. Yo creo que un bebé no, un bebé no. El momento en que empieza a existir. Un embrión no es un bebé. Empezamos mal. Si decimos que un embrión es un bebé, empezamos mal. No, un embrión no es un bebé. Un embrión no es un bebé y ese embrión, digamos, si la mujer no quiere quedar embarazada, tiene todo el derecho a interrumpir ese embarazo. Con respecto a las malformaciones, yo no sé cómo será en el Ecuador. Las malformaciones que están previstas en la ley argentina, lo mismo que la violación. Por suerte, nosotros desde 1921 tenemos aborto por dos causales. Una es el riesgo de vida de la mujer y el otro es la violación. En el caso de malformación, cuando se pide interrupción de embarazo por malformación, no sé si lo omitió el doctor o no lo dice en el Ecuador, a lo mejor en la ley ahí es diferente, además de la malformación tiene que haber inviabilidad de la vida fuera del útero. Entonces, un embarazo, aunque sea avanzado, si cuando va a nacer ese niño indefectiblemente va a morir, en ese caso está previsto en muchas legislaciones la interrupción del embarazo. No sé si será ese el caso de lo que se pedía en Ecuador, porque la verdad que no conozco exactamente cómo fue la ley que se debatió ahí. En el caso de Ecuador, señor Yepes, es así, pero dígamelo en 20 segunditos, por favor, que vamos justo de tiempo. Ahí, si salgo yo embarazada, siendo una mujer, ¿sí se puede interrumpir el embarazo? Se planteaba así, no se aprobó porque además quedaban una serie de ambigüedades. Por ejemplo, a última hora ni siquiera querían que haya dictamen de un profesional médico y al final dejaron abierto solo un profesional de la salud, incluso desconociendo que hay malformaciones de ese tipo que pueden ser tratadas a través de una cirugía, con el objetivo en realidad de abrir la puerta a una legalización más amplia del aborto, que era el trasfondo real de la reforma. Y es lo que muchos en Latinoamérica, como Claudia, plantean. Yo lo respeto, pero creo que hay que hablarlo de frente. Los que plantean aborto libre y legal en general porque no consideran que hay una vida humana, tienen derecho, pero hablemos las cosas como son. Para mí existe una vida humana. No, señor. Usted no interprete lo que yo digo. La Constitución. No, sí. No interprete lo que yo digo. Yo estoy diciendo que un embarazo de pocas semanas se puede interrumpir. No dije de ninguna manera lo que usted está diciendo. Y no estoy pensando que la vida... Todas esas palabras son suyas. Yo lo que digo es que en mi país, por el momento, se puede interrumpir los embarazos de las mujeres violadas y de las mujeres que, si no interrumpen su embarazo, morirán. Gracias a Dios. Gracias a Dios esas mujeres no van a morir porque pueden interrumpir el embarazo. Y estamos luchando porque además haya interrupción del embarazo hasta determinada semana, que será la 12 o la 14, lo que determine la ley, que seguramente el año que viene se va a proclamar. Pero esto que usted dice, que yo con mis palabras, que vaya de frente, que diga lo que quiero decir, porque en realidad lo que quiero es hacer un aborto ampliado, eso son sus palabras y no son las mías, de ninguna manera. Y seguramente no son las de las mujeres que en su país luchan por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, a ver, move on. Lo que puedo decir, permítame, señor Yepes. Tal vez no en su caso. Permítame decir algo. Perdón. En defensa de doña Claudia. Cuidado, porque es una mujer que vive de las palabras. Y es una mujer que tuvo la gallardía y las agallas de decir que hasta hace poco en Argentina decir aborto era una mala palabra. Nunca he escuchado a doña Claudia decir interrupción del embarazo. Ni siquiera dar a luz, dice parir.
y usted también es muy claro, debo decir también, Claudia, que él es muy claro en lo que dice, defendiendo su posición. Voy a ir a publicidad, pero antes quiero, Claudia, que me diga algo con absoluta sinceridad, porque esto nos va a dar pie a hablar de lo que usted, según usted, constituye la manipulación del lenguaje por las personas que están en contra del derecho al aborto y viceversa. Porque también los que se dicen pro vida dicen que los que son proabortistas también están manipulando el lenguaje a su antojo. Claudia Piñeiro, ¿ha recibido usted amenazas de muerte o algún tipo de amenaza por su posición tan contundente, tan radical, a favor de despenalizar el aborto en Argentina y en América Latina y en el mundo? Mire, he recibido amenazas, lo que pasa es que yo no le doy crédito a esas amenazas. ¿Pero no ha recibido amenazas? Que a mí me hayan llevado a la policía. Bueno, yo tenía que presentar al escritor Leonardo Padura en una presentación y todos los días llamaban por teléfono 200 personas para pedir que yo no lo presentara porque supuestamente soy una persona que está a favor de la ley del aborto. Esa fue voy a poner publicidad fue bastante... Me imagino que tiene que haber sido pesado, sí. Bueno, espero que no lo haya hecho alguien de los que se llaman pro vida, porque en mi cabeza no cabría que alguien 200 por día, que está a favor de la vida amenace de muerte a alguien. Bueno, ojalá que no sea así. Hay que pensar que no son gente que se dicen pro vida. Ojalá que no. Bueno, no, pero no era que amenaza de muerte. Las amenazas de muerte van más por las redes. Por las redes sí. Bueno, pero las redes están llenas de... por Dios. Voy a poner publicidad y a la vuelta. Si alguien cree que abortar es un crimen, es pro vida. Entonces, ¿quién apoya el derecho al aborto es pro muerte? ¿Qué pasa con las palabras? ¿Qué pasa con el lenguaje en este tema? Regresamos en nada. He comenzado un proyecto que se llama Modelo de Inserción y Acompañamiento Carcelario. Estoy acompañando a las mujeres que están dentro de la cárcel y a las que están siendo liberadas. Considero que son temas y son proyectos muy importantes que tienen que haber dentro de los estados, porque sobre todo cuando somos mujeres vulnerables, cuando somos mujeres de escasos recursos económicos de zonas rurales, que somos las que pagamos las consecuencias de un Estado, de una legislación totalmente injusta. He comenzado un proyecto... Dora Vázquez es salvadoreña, es la persona, como decía yo en la portada del programa, que por un embarazo absolutamente involuntario, por una complicación de su embarazo, abortó y le pedían 30 años de cárcel, pasó 10, su vida se hizo trizas. Ella contó en este programa que llegó a la cárcel sin saber por qué estaba en la cárcel y gracias a otras mujeres y activistas y feministas y tal, empezó a entender por qué estaba ahí y ahora ella se dedica a ayudar a las mujeres y dice que lo peor para ella ha sido que sabe que el Estado salvadoreño la ha castigado por ser sobre todo pobre, porque si hubiese sido una niña rica hubiera abortado tal vez en Miami o no sé, en Londres, pero no le hubiera pasado lo que le pasó. Vamos a hablar del Salvador en minutos, con una mujer que precisamente tiene que ver muy de cerca con el país que probablemente tenga la ley antiaborto más restrictiva del planeta, que es El Salvador. Es El Salvador. Con el hashtag, con el numeral Camilo Debate Aborto, ustedes, por favor, pueden emitir sus opiniones. Numeral Camilo Debate Aborto. Diputado Yepes, abogado y columnista del diario La República de Ecuador. Una pregunta, y no es para provocarle, es una pregunta. Como su contertulia, que la señora Carmen Piñeiro está a favor de despenalizar el aborto y que las mujeres aborten cuando lo estimen conveniente, y usted no, usted me imagino que se define como una persona pro vida. Entonces, Claudia, que es una mujer sensacional, escritora, guionista, ¿es una persona pro muerte para usted? Camilo, yo en lo personal nunca utilizo ese término. Y yo creo que si vamos aquí a hablar de la manipulación del lenguaje, se da de muchas formas. A mí me dicen en Ecuador antiderechos. Yo creo que defiendo el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Yo creo que manipular el lenguaje es hablar de interrupción del embarazo cuando el aborto, si reconocemos que hay vida humana desde la concepción, como dice el Pacto de San José, el aborto para mí es matar, no es interrumpir momentáneamente nada.
Yo creo que si nos enfrascamos en eso, probablemente hay excesos de lado y lado. Es más, cerrabas el bloque anterior preguntándole a Claudia sobre amenazas contra ella. Yo tengo una colega legisladora a quien la amenazaron de muerte, con violarla, grupos que se dicen defensores de derechos de las mujeres. Yo no por eso voy a juzgar así a todo grupo que se llame feminista. Yo creo que eso es caer en extremismos y siempre debe haber un debate de altura, civilizado, no solo sobre el derecho a vivir del niño, sino también lo que deberíamos estar debatiendo en América Latina es el derecho de ese niño a crecer en un ambiente sano, con amor, con familias cada vez más fuertes, que creo que son puntos que tenemos todos en común más allá de este debate. Pero señor Yepes, si usted coincide conmigo y me imagino que coincide con Claudia y coincide con los televidentes que están viendo el programa, que me imagino que alguno está en la sintonía, en la misma longitud de onda de nosotros tres, de que hay manipulación lingüística de parte y parte, el debate no se puede dilucidar si hay manipulación de palabras, porque la patria del hombre es la palabra. ¿O no? Claudia Piñeiro, adelante, por favor. Mira, yo estoy un poco, casi a esta altura, cansada de este debate, porque me parece insólito que sigamos debatiendo este tema en el siglo XXI. No sé ya más con qué otras palabras decirlo. Me cuesta porque creo que hay un problema que va más allá de las palabras, que hay muchas personas que entran a este discurso, a este debate, con ideas preconcebidas, religiosas, que tienen más que ver con un concepto religioso. Entonces vos ahí no hay forma de pasar ese argumento. Para nosotros, para los que estamos de acuerdo con la ley de interrupción del embarazo, aborto legal, seguro y gratuito, que es lo que seguramente va a haber en mi país a partir del año que viene, eso es lo que esperamos, consideramos que una mujer tiene derecho a definir si quiere o no ser madre, y si tiene un embarazo no deseado puede interrumpirlo. Yo creo que el señor Yepes tiene que hacer lo mismo para él, para su familia. Él no va a quedar embarazado, por suerte, pero su familia, sus hijas, su gente que lo rodea, él tiene todo el derecho a pensar eso. Si su concepto, si su religión, si su ética, lo que sea, le indica eso. Lo que no tiene derecho es pensarlo para los demás. Entonces, hay algo que tiene que ver con eso. El derecho de uno y el derecho del otro. En nuestro país hubo los mismos planteamientos con el matrimonio igualitario y con la ley de divorcio. La gente se quiere meter en la vida de los demás. Había diputados que votaron en contra de la ley de matrimonio igualitario porque les parecía que eso iba a destruir las familias que nombra el diputado Yepes, y no se destruyeron las familias siguen igual, hay familias maravillosas ensambladas de distintos sexos, como sea. El divorcio, cuando fue votado en la época de Alfonsín, hubo diputados que el Papa del momento los excomulgó. ¿Se destruyó la familia porque hay divorcio en la Argentina y divorcio en todos los países? No. Lo mismo sucede con el aborto. Pero me parece muy bien que si el señor Yepes no está de acuerdo con el aborto, él no aborte, su mujer no aborte, su familia no aborte, la gente que él quiere y que él puede convencer no aborte, pero que nos deje a los demás, a sus digamos, las señoras ecuatorianas, las mujeres ecuatorianas que tienen un movimiento tan interesante también allí, que puedan hacerlo. Y te quería decir una cosa, Camilo, nosotros en Argentina estamos muy pendientes de lo que pasó con Teodora en Salvador. Cuando ella salió de la cárcel este año estuvimos todas pendientes de que se le diera la posibilidad de salir de la cárcel. El movimiento de mujeres no es el movimiento de mujeres de Ecuador, de El Salvador, de la Argentina, hoy es un movimiento de mujeres latinoamericano y mundial, y estamos atentos de lo que pasa en todos lados, también en Argentina de Ecuador, también en Argentina de El Salvador, también en Argentina de lo que pasa en Nicaragua, y me parece que esto ya no tiene vuelta atrás. Lo que tienen que hacer, me parece, las personas que piensan como el señor Yepes, mantener eso en el ámbito de lo privado, lo que es para ellos, pero no para todos, no para todas. Voy a poner publicidad. Bueno, Claudia, también depende si alguien que propugna el punto de vista del señor Yepes vive en un país que no es un Estado laico, lo tendrá más fácil, pero vamos a redireccionar el debate para salir de las aguas pantanosas en las que estamos cayendo. En un Estado laico, ya todo el mundo sabe lo que es laico, ¿qué derecho tiene la Iglesia a participar o a negar o a cuestionar lo que dice la gente que está a favor del derecho al aborto, si es un Estado laico?
Señor Yepes, vamos a publicidad y regresamos enseguida, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con El Salvador, uno de los países más pobres, más violentos del mundo, donde, reitero, si uno aborta sin querer, puede terminar 30 años en la cárcel. Donde si un médico me ayudase a mí, siendo mujer y que aborté involuntariamente, le pueden caer 12 años en la cárcel. Al margen de lo que pensemos sobre el aborto o no, reflexionemos si es justo que una mujer vaya 30 años a la cárcel por tener un aborto que ella no quiso. Ya volvemos. Datos puros y duros. El aborto en El Salvador es ilegal en toda circunstancia, incluso en casos de violación, peligro para la vida, incesto o malformación grave y mortal del feto. Amnistía Internacional sostiene que en El Salvador el suicidio representa el 57% de las muertes de embarazadas de entre 10 y 19 años. Pero tiene, según datos del gobierno, El Salvador la mayor tasa de embarazos de adolescentes de toda América Latina. Seguimos. Yo no fui conducida a un hospital, yo fui conducida a la carnicería. Allí estuve aproximadamente 4 horas. A la 1 de la madrugada me llevaron a la unidad de salud, al hospital de maternidad, porque dijo el policía de que si yo seguía ahí me iba a morir y que mejor me muriera en un hospital y no allí a cargo de ellos. Teodora Vázquez, salvadoreña, reitero que pasó 10 años en la cárcel por un aborto involuntario, un aborto que ella no quiso tener en modo alguno. Se suma a la conversación la señora Paula Ávila Guillén, directora del Centro de la Igualdad de las Mujeres para Latinoamérica. Ella es abogada especializada en derechos humanos y es una persona que conceptualizó y dirigió la estrategia para responsabilizar al gobierno salvadoreño por condenar a decenas de mujeres como Teodora Vázquez por homicidio agravado luego de complicaciones obstétricas que le puede aparecer a cualquier hija de vecina. Señora Paula Ávila Guillén, bienvenida. ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud de un país, de un gobierno, de un parlamento en el debate sobre el aborto y el derecho al aborto en un Estado laico como El Salvador y como Ecuador, como el Ecuador del señor Yepes, nuestro otro contertulio? ¿Cuál cree usted que debe ser la actitud nacional ante el tema en un Estado laico? Buenas noches, Camilo, y muchísimas gracias por la invitación. Creo que voy a sumarme a la conversación anterior, primero haciendo una aclaración sobre el Pacto de San José, que el señor Yepes repetía continuamente, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de interpretar el Pacto de San José, que es la Convención Americana, ha establecido que la protección al derecho a la vida es una protección progresiva y que no es un derecho absoluto. Es decir, si bien establece que es desde la concepción, que esa concepción, el mismo nivel de protección no se le puede dar al momento de la concepción a los 9 meses de embarazo, que tiene que ir de forma progresiva y que en los casos en los que ya existe una persona formada, como es la mujer, ¿sí? Y no existe una persona formada como es un embrión, pues los derechos de la mujer priman. Y creo que esa interpretación, al igual que todas las interpretaciones de todos los estándares y todos los organismos internacionales de derechos humanos, de los cuales hace parte Ecuador, Argentina, El Salvador y la mayoría de países en Latinoamérica, es la posición que tienen que tomar los estados. Esto no se trata de cuál es la opinión personal de quien está a cargo en el poder, ¿sí? Esto se trata de cuáles son los compromisos que tiene que ofrecer un Estado y cuáles son las responsabilidades. Y estas establecen el proteger, cuidar y velar los derechos humanos, que incluyen los derechos de la mujer. Entonces, la posición de los Estados pues ya ha estado establecida de una u otra forma por sus constituciones y por los tratados internacionales que han firmado, y tiene que ser una posición en donde los derechos de las mujeres también cuentan y también valen. Pero señora Paula Ávila Guillén, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que el señor Yepes fue uno de los diputados que estuvo en contra de legalizar el derecho al aborto, ¿usted no cree que le asiste el derecho al Parlamento ecuatoriano, aún siendo un Estado laico, de decir no al derecho al aborto? Lo digo en nombre del juego democrático, ¿o deberían sumarse a esas convenciones internacionales de las que ellos son
partícipes y firmantes. Explíqueme porque de verdad no lo entiendo. No es una pregunta retórica, de verdad que no sé por dónde van los tiros ahí. ¿Cómo se encaja eso? Pues depende de cada país. No sé exactamente cuál es el rango constitucional que tienen los tratados internacionales en Ecuador, pero teniendo en cuenta que el señor Yepes los menciona tan frecuentemente, pues seguramente tienen un rango importante. Entonces, cada país decide qué rango le da a los tratados internacionales, pero independiente de ese rango, ¿sí? Siempre en el momento en que se firma un acuerdo internacional, se acuerda que uno tiene que adecuar sus leyes internas a lo que establezca el acuerdo internacional. Yo soy de las personas que considero que los derechos no se debaten y doy este ejemplo frecuentemente. Imagínense que en un momento llegara un momento en que dijéramos que vamos a debatir otra vez si tenemos derecho al voto o no. ¿Abriríamos ese debate y consideraríamos que deberíamos abrirlo en la democracia? ¿Que deberíamos tener discusiones parlamentarias y en el Congreso con respecto a si alguien debe votar o no? ¿O si de pronto volvemos atrás y decimos que las mujeres no tienen derecho al voto? No, los derechos que ya se han establecido, los derechos que ya hacen parte de nuestras constituciones, los derechos que ya hacen parte de los tratados internacionales, no deberían estar por debate porque son derechos, porque no dependen de las opiniones de las personas, pero dependen de las cortes y dependen de los acuerdos que ya se han establecido y de estas leyes que ya existen en nuestros países. Señor Yepes, si quiere usted responder a lo que dice la señora Paula Avilés, o si no le paso la palabra a Claudia Piñeiro. Sí, yo quisiera aprovechar para aclarar algunas cosas. Primero, el framing del programa de esto, si el aborto es cosa de hombres, entonces tal vez sería diferente. Yo quisiera compartirles un dato a propósito de la decisión que se tomó en el Ecuador de impedir la legalización del aborto. Según una encuesta posterior a esa decisión de la empresa Click, la mayoría que apoyaba esa decisión de la Asamblea eran mujeres. Así que aquí, claro, estamos mujeres que defienden el derecho al aborto versus un hombre pro vida, pero no siempre sucede así, en primer lugar. En segundo lugar, hacía Claudia antes referencia a mi postura religiosa. Yo soy cristiano, católico, practicante. No por eso tengo menos derechos que un ateo para opinar o intervenir en política, pero en ningún momento yo he citado en este debate la religión. Yo lo que he citado es la Constitución de mi país, también el Pacto de San José, en un contexto de un programa internacional, pero la Constitución ecuatoriana, en el artículo 45, protege categóricamente el derecho a la vida desde la concepción. Y yo, con todo el respeto, sí creo que aquí hay un intento de cambiar el debate democrático que debe haber en toda nación, donde hay posturas muy respetables de lado y todas merecen ser escuchadas y expuestas en público, a tratar de imponer una visión única. O sea, aquí hay un estándar internacional, entonces hay que imponerlo por la fuerza en un país. Yo personalmente no creo en eso, yo creo que debe haber debate. En el Ecuador tuvimos una votación muy ajustada sobre este tema. Y yo cuando entré a la votación decía, bueno, yo estoy dispuesto a perder en democracia, si es así. Al final ganó nuestra tesis, pero yo no creo que podemos quitarle el derecho a las familias, a la gente, a los seres humanos a debatir estos temas que tocan visiones tan íntimas de lo que es una sociedad, de lo que es el ser humano, de lo que es la familia. Es cierto, señor Yepes, que fue una muy ajustada votación en Ecuador. Creo que fue 69, 50 y tantos, muy ajustadita. Debo aclarar que en el programa de hoy también iba a comparecer un... Exacto. Debo aclarar que en el programa de hoy estaba invitado un diputado dominicano que también defiende, que está en contra de la legalización del derecho al aborto, y a última hora tuvo un inconveniente y no pudo estar en el programa. Por eso está 2-1, pero era 2-2, para que todo el mundo pudiera estar ahí. Claudia Piñeiro, le doy la palabra en minutos, no se me quede, porque veo que se está desesperando. Sé que ha tenido un día terrible con ese asalto, con ese ratero, con esa pistola, no, mira, pero tiene que estar en casa, tranquila. Déjeme ir a publicidad y enseguida voy con Claudia Piñeiro. Camilo. Y además, adelante, por favor, rapidito.
No, dos cosas. Primero, coincido con todo lo que dijo Paula del Salvador. Me agrada mucho conocerla porque sé de la lucha que ha tenido para los derechos de Teodora. Y con respecto a la Constitución y al Pacto de San José de Costa Rica, por supuesto que tiene razón lo que dijo ella. Yo no quería meterme con un tema porque yo no soy abogada. Entonces quizás tendría que estar acá una abogada o abogado ecuatoriano que estuviera en contra de lo que dice el señor Yepes. Y te digo por qué. Yo no puedo discutirle porque no conozco su país. Pero sí te puedo decir, Camilo, que en mi país muchos abogados antiderechos decían que la Constitución no permitía el aborto y sí la permite. Y decían que el Pacto de San José de Costa Rica, lo mismo que dijo el señor Yepes, y nosotros interpretamos que no, y muchos abogados sumamente prestigiosos opinan que no. Además, si la Constitución tiene algo inconveniente, como hicieron en Irlanda, también se podría modificar, pero no es eso. No quieren el aborto, punto. No importa si la Constitución o el Pacto de San José de Costa Rica o nada. No quieren el aborto y el argumento será el que sea, porque seguramente en Ecuador debe haber muchos abogados que opinan que la Constitución lo permite, muchos abogados que piensan que el Pacto de San José lo permite, y si no, habrá que modificar la Constitución. Claudia, pero no tienen por qué seguir muriendo mujeres pobres. Querida Claudia, tengo que ir a publicidad. Enseguida, la que tal vez sea una de las entrevistas más difíciles para el fiscal general de El Salvador, y fue en este programa. Enseguida regresamos. El tema del aborto en El Salvador, según el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara. Usted antes de ir a la pausa me decía que no hay problema con el aborto en El Salvador, que lo que hay problema con el homicidio. O sea, si mi hermana en El Salvador, por complicaciones del embarazo, tiene un aborto espontáneo, su fiscalía es capaz de meterla presa y echarle 30 años. Y si un médico la ayuda, hasta 12 años. No. Y fue un aborto sin querer. Ella no mató a la criatura. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si una mujer tiene un aborto espontáneo y es probado y diagnosticado médicamente que eso es así, ninguna mujer tiene por qué temer. Ahora, cuando vemos... Señor fiscal, perdone. Que han este abortado. programa, perdone, señor fiscal. Es que si no me permite... Si no me permite... pero un dato puntual, porque podemos sacar las grabaciones. La respuesta... Le voy a permitir enseguida. Pero no insulten mi sensibilidad, ni mi inteligencia, ni la de los televidentes. Hemos hecho 3 programas dedicados al tema del aborto y viene un cuarto a la semana, esta no la otra. Y aquí en este programa han comparecido chicas que les han caído 30 años, testimonios que han estado en cámara, refrendados por grupos de derechos humanos, por Amnistía Internacional, gente que estuvo en la cárcel que ni siquiera sabía por qué estaba en la cárcel. Cerca de 30 mujeres, como no pudieron ser acusadas de abortar porque fueron abortos involuntarios, fueron condenadas a penas de entre 12 y 13 años de prisión por delitos como homicidio agravado. Eso pasa en su país. No lo niegue, señor fiscal, no lo niegue. A Evelyn Hernández la condenaron a 30 años en 2017 por dar a luz un feto muerto y le pedían 50 años, fiscal. No niegue eso, por favor. No, claro que no, si es que eso no se está negando. Y no es un insulto para nadie, ni mucho menos para usted. Es una realidad. La tesis de la Fiscalía es que ella cometió homicidio en su hijo. Y eso es algo por lo cual el proceso se está repitiendo. Paula Ávila Guillén, el fiscal general, dice que en El Salvador no hay problema con el aborto, sino con el homicidio. ¿Cómo entender esto en un Estado laico también? Le hago una invitación al fiscal y es que me acompañe a la cárcel, y es más, los invitamos a ustedes también y que nos sentemos a escuchar las historias de las mujeres. Si él, después de escuchar las 3 historias de las mujeres que todavía siguen en la cárcel, sigue pensando lo mismo, nos sentamos y revisamos los expedientes como abogados, como colegas, porque ahí es cuando uno puede ver la realidad de lo que pasa. El rol de la fiscalía no debería ser perseguir a las mujeres y mucho menos a aquellas más pobres, debería buscar hacerse justicia, y eso no es lo que está haciendo la fiscalía en estos casos. Publicidad y estamos a la vuelta enseguida, en minutos. Un dato puro y duro. El 97% de los embarazos, de los abortos peligrosos y clandestinos en el mundo se realizan en África, en Asia y en América Latina. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Apenas queda un minuto de emisión para poner el punto final, o el punto y seguido, porque de este tema me temo que hay que seguir hablando una y otra vez. Y no sé si alguna vez habrá opinión de consenso, si llegaremos a acuerdo, no sé, que sería lo mejor.
Le quiero agradecer al señor Yepes, al diputado Yepes, que ha recibido a CNR en Ecuador esta noche. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. A la señora Ávila Guillén, Paula Ávila Guillén, desde San Antonio, Texas, que respondió a nuestra llamada. Muchas gracias. Reitero que a última hora se nos cayó un diputado dominicano que cree, realmente él cree y defiende que no, las mujeres no deben tener derecho al aborto. No pudo estar, ojalá en próximos programas pueda estar, porque justo también que dé sus puntos de vista. Y agradecerle a mi querida Claudia Piñeiro que haya estado hoy en el programa después de un día tan complicadito que ha tenido. Un vinito, Claudia, para que termine bien, o un buen mate el día. Todos también, Paula, Yepes, un vino para terminar como Dios manda el día, porque al final no somos enemigos ni siquiera adversarios, somos contertulios de un debate. Muchas gracias de corazón a todos ustedes, gracias a los televidentes por la confianza, gracias incluso a los energúmenos que en redes sociales están intentando descalificar personalmente al equipo del programa por haber hecho un programa como este. Pero reitero que gracias a Dios, en este occidente judeocristiano, la blasfemia no es un procedimiento legal. Y aquí, que conste, nadie ha blasfemado, pero por si acaso, porque lo veo que están en redes sociales los bárbaros. Antes del punto final, quiero compartir con ustedes un dato que me parece interesante. La Organización Mundial de la Salud afirma que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro. En los países donde el aborto es legal, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Buenas noches, buena suerte.